Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión. Este martes 26 de julio, que a pesar de que todo estaba muy previsto, todo estaba muy cantado, pues el Supremo ha ratificado la condena contra José Antonio Griñán, expresidente del PSOE, expresidente de la Junta de Andalucía, y también contra Manuel Chávez, expresidente del PSOE y expresidente de la Junta de Andalucía. Dos pequeños detalles. Iremos a eso porque sin duda alguna es la noticia del día y probablemente la noticia del año. No se crean que se condena por corrupción a dos presidentes del PSOE el mismo día, un año sí y otro no. Que va, no ha pasado nunca, nunca. De ahí que sea tan importante esta noticia hoy. Pero antes tenemos que pasar por los incendios. Tenemos que pasar por los incendios que son un contraste con las palabras de Pedro Sánchez. La culpa es del cambio climático. El cambio climático mata. No, mire, la culpa es, como se ha podido comprobar en Sabinares de Arlanza, en Burgos, la imprudencia de un cosechador que estaba cosechando a una hora en la que estaba prohibido, la que genera una chispa y la que produce un incendio. Como en el 90% de los casos en España, la mano del hombre, la imprudencia a veces dolosa y a veces no, pero la imprudencia es el causante de la inmensa mayoría de los incendios. Siguen los incendios y las alertas en España. En las últimas 24 horas, hasta 7 provincias tendrían hectáreas quemadas, principalmente en la zona de Carcastillo, en Navarra, Almonte en Huelva y Malagón en Ciudad Real. Pero estos datos no son los peores. Si echamos un vistazo a los últimos 7 días, encontramos muchos más incendios, especialmente alrededor de Valdeorras, en Galicia, Ateca, en Zaragoza, y la Sierra de Culebra, en Zamora. En total, 14.000 hectáreas quemadas en Aragón y 30.000 en Zamora, un 3% del territorio de toda la provincia. Afortunadamente, la Junta de Castilla y León ya ha rebajado a nivel 1 de alerta y se espera que la situación se calme en los próximos días. Mientras tanto, Sánchez comenzaba la semana pasada nombrando a un único culpable. Quisiera trasladar una evidencia, y es que el cambio climático mata. Pero no es así. Cabe recordar que el 96% de los incendios en España son provocados. Y anoche, en Sabinares de Arlanza, Burgos, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 47 años como principal sospechoso del incendio forestal de la zona. El presunto autor habría originado la quema al hacer uso de una cosechadora fuera del horario permitido. Esta mañana la juez la ha puesto en libertad sin medidas cautelares. A esta persona se le suma el detenido en la mañana del lunes en Cataluña por presuntamente provocar el incendio con 3 focos entre las zonas de Móra de Ebre y Corbera de Ebre, en Tarragona. Por otro lado, la Fiscalía investigará al consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, por el incendio de Sierra Culebra. Comisiones Obreras ha trasladado una denuncia en la que instaba a depurar posibilidades. Por su parte, la oposición castellana ha pedido la dimisión de Quiñones. Ustedes lo que hacen es únicamente diseccionar. De todo ello vamos a ver aquí qué podemos hacer para atacar a la Junta de Castilla y León. Y ya de entrada, 2 días después, pido la dimisión del consejero sin más. Aunque eso sí, tanto la izquierda como sindicatos no tienen intención de culpar al resto de consejeros de comunidades afectadas en las que gobierna el PSOE. Allí es culpa del cambio climático. Y pasamos por una evidente época de sequía. Ni es la primera ni será la última. No sé si es la más grave. Me temo que no, pero es verdad que la capacidad de nuestros embalses y pantanos se ha reducido y está en la media española en un 42%. Hay, eso sí, algunas cuencas que están en estado de verdadera alarma. Por ejemplo, la del Guadiana, que está por debajo del 25%. Nos lo cuenta Samuel Moraleda, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. La capacidad media, la situación es aproximadamente de un 25% sobre la capacidad máxima de almacenamiento de los embalses y, lógicamente, es complicado atender todos los usos, sobre todo los usos socioeconómicos. Esta situación incluso empeorará en los próximos meses porque tenemos que seguir consumiendo, la evaporación es mucho mayor, tenemos que seguir atendiendo a la demanda socioeconómica, particularmente de la agricultura, y por lo tanto, al final del año hidrológico, esta situación seguramente va a ser peor. Bueno, nos vamos a ir adentrando por capas, eso sí, en la gran noticia del día de hoy, la sentencia del Supremo que ratifica la anterior de la Audiencia de Sevilla y que dice que el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán,
y el expresidente de la Junta, Manuel Chaves, están bien condenados por su participación en el asunto de los seres. La sentencia es tan clara que dice que ambos eran plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad. Cuando unos magistrados del Tribunal Supremo escriben algo así, pues tengo por cierto que se lo han mirado, que han visto la sentencia anterior, que coinciden con ella. Es verdad que aquí ha habido 2 votos de 2 magistradas progresistas que expresan pues, su disconformidad con la sentencia en un voto particular, que conoceremos en septiembre, porque por ahora solo conocemos los titulares que ratifican la condena, que consideran palmaria y patente la consciencia de los señores Griñán y Chaves en este ilícito, en esta ilegalidad, y bueno, pues que el reparto de penas de inhabilitación, que ha sido bastante morrocotudo y que ha afectado, además de a Chaves, 9 años, a Gaspar Zarrías, que era gran varón socialista de Jaén, y a Maleni Álvarez, que la recordarán porque fue ministra. Todos ellos 9 años de inhabilitación. Vamos a ver un resumen de esa sentencia. El caso de los seres. El Tribunal Supremo ratifica las condenas a quienes en su día fueron los máximos responsables de la Junta de Andalucía. 6 años de prisión para el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, por 2 delitos, uno de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. Griñán deberá ingresar en prisión, aunque podrá solicitar al Constitucional que paralice la ejecución del fallo mientras se tramita su recurso de amparo, cosa que es altamente improbable, porque la jurisprudencia establece en 5 años el límite para paralizar el ingreso en prisión. El Supremo también ha confirmado la condena por prevaricación del expresidente andaluz Manuel Chaves, una condena que conlleva la inhabilitación para acceder a cualquier cargo público durante 9 años. Según fuentes jurídicas, hemos podido conocer estos datos, porque el texto definitivo de la sentencia se hará público en septiembre. En ella, además, se confirma el fallo adoptado por la Audiencia Provincial de Sevilla sobre la red clientelar tejida por el Partido Socialista Andaluz durante los años en torno a la trama de los SERE. También ha absuelto a 3 altos excargos de la Consejería de Empleo, que ocuparon en la Secretaría General Técnica. Ahora el Ejecutivo tendrá que asumir el coste de otorgar la medida de gracia al exdirigente socialista. ¿Pero recuerdan en qué consistió esta trama? Durante los años 2001 a 2010, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, entregó más de 680 millones de euros en ayudas a empresas que presentaban ERES. Es decir, cuando una empresa entraba en crisis, la Junta regaba sus procesos de despido con ayudas a los trabajadores. Incluso incluía partidas para trabajadores que jamás habían puesto un pie en la empresa, creando una red clientelar que salpicó a unas 200 personas, incluida la Junta de Andalucía de arriba abajo. Bueno, la verdad es que conocida la sentencia, las cabezas se giraron esperando la voz de la oposición. Y habló de ello Alberto Núñez Feijóo. Vamos a escucharle, luego hacemos algún que otro comentario. Yo no voy a usar en ningún caso, por demoledor que sea, aunque este sea el más grave de los 40 años de democracia. Yo no lo voy a usar, insisto, para desacreditar a todo un partido, como el Partido Socialista Obrero Español, ni a desacreditar a toda la actividad política que se desarrolla en España. Sé que lo hicieron contra nuestro partido, que incluso el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, lo fue por una sentencia muchísimo menos grave que afectaba al Partido Popular, muchísimo menos grave de la sentencia del Tribunal Supremo, que afecta y de lleno a 2 presidentes del Partido Socialista Obrero Español. Eso a mí no me va a condicionar, porque, insisto, mi objetivo es no ser Pedro Sánchez. Bueno, pues a algunos les parecerá muy bien y a otros les parecerá menos bien, porque la verdad es que ni Sánchez ni el Partido Socialista se merecen tal deferencia. Está bien, es elegante, sí, lo admito, pero desde luego esto no se lo van a entender, no se lo van a respetar, le van a seguir dando hasta en el carnet de identidad. Tengo pruebas de lo que digo, pero antes de las pruebas vamos a repasar un poco lo que decía Sánchez. Sánchez decía, lo recuerdo perfectamente, en la tribuna del Congreso: hoy los mangantes no están en el gobierno, como ocurría con el Partido Popular. Es decir,
Los señores que estaban en el gobierno anterior de Mariano Rajoy eran unos mangantes. Eso lo dijo en el hemiciclo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Todavía resuenan los ecos de lo que dijo en plena campaña electoral andaluza. Fue poco, pero cuando fue, rajó, pero vamos, a saco. Vamos a recordar algunas de las cosas que le dedicó al Partido Popular Pedro Sánchez. Está la corrupción financiera, la de la Gürtel, la de muchos casos que lo que hicieron fue financiar irregularmente al Partido Popular para acudir dopado precisamente a los comicios electorales. Hay otra corrupción que es la corrupción política, que es la utilización de las instituciones públicas, como hemos visto, por ejemplo, tratando de crear estructuras parapoliciales para perseguir a adversarios políticos o también para tratar de obstaculizar la investigación de la justicia ante los casos de corrupción, por ejemplo, el de Bárcenas, que eso es, en definitiva, la operación Kitchen. Pero hay otro tipo de corrupción que a mí me gustaría compartir con vosotros y que explica las otras dos, que es la corrupción que practica el Partido Popular cuando está en la oposición a la democracia. La corrupción de la democracia. Pero lo que sí que es cierto es que todo lo bueno que ha pasado en Andalucía ha venido de la mano del Partido Socialista y también del apoyo de los andaluces. Bravo, o sea, hay unos señores que depredan o supervisan la depredación de 680 millones de Andalucía, donde hay una tasa de paro elevadísima, la ha habido y es histórica y sigue habiéndola, y donde hay unos índices de pobreza, o había unos índices de pobreza muy alarmantes. Esos señores detraen ese dinero público, permiten o facilitan que se reparta clientelarmente, favoreciendo a antiguos militantes, a militantes que han perdido su cargo, a sindicatos afines, a agrupaciones del partido, a empresas que tienen que ver con el partido y lo financian. ¿Eso cómo se llama, Sánchez? ¿Eso cómo se llama? ¿Eso no es vivir del dinero público también? Ya sé que dicen en el Partido Socialista que ni Griñán ni Chávez han metido un euro de lo defraudado en el bolsillo, pero es que hay muchas maneras de corrupción. Una de ellas pues, es precisamente conocer, no actuar, permitir, consentir, autorizar y beneficiarse. Porque cuando tú le das dinero a tu red clientelar, ellos te van a mantener en el poder. Por eso se daba ese dinero. Para favorecer a algunos a los que se le debían favores, para ayudar a otros a los que se les va a pedir favores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué viene el cuento este? Bueno, pues viene a que como el Partido Popular va por la vida de pagafantas y no se pelea nunca, pues bueno, pues ellos le van comiendo terreno. Por ejemplo, hoy mismo, día en el que tenía que haber estado calladísima, Pilar Alegría, la ministra de Educación, que también es la nueva portavoz del PSOE, demostraba pues, que esto no va con ellos, que son honrados, que los defienden a saco y que el corrupto es el Partido Popular. Lo ves, Feijóo, lo ves, como tu galanura no sirve para nada en este mundo de hoy. Venga, vamos con Pilar Alegría. Hubo individuos con conductas absolutamente reprochables de las que solo son responsables sus autores. Ni Griñán ni Chávez, que ellos en ningún momento se beneficiaron personalmente de nada. Reitero, de nada. Al señor Feijóo, al Partido Popular. Lo primero que les pido es pudor. Porque el señor Feijóo es el presidente del único partido político en este país que está condenado por financiación ilegal. Y en ningún momento ningún ciudadano de este país ha escuchado ni una sola denuncia, ni una sola explicación por parte del señor Feijóo. Por tanto, al presidente del Partido Popular, al señor Feijóo, le reitero, prudencia, porque esta mañana mismo ha hecho usted una rueda de prensa en una sede que está pagada con financiación ilegal. Por tanto, por respeto a la ciudadanía de este país, pudor. Bueno, y la verdad es que Inés Arrimadas, que está en la reconstrucción de Ciudadanos en estos días, ha dicho una cosa que nos pasa a la mitad de los españoles, a los que no tenemos nada que ver con el PSOE sobre todo. No entendemos a qué viene esta defensa a ultranza de estas antiguas glorias socialistas, de los que ahora, pues la verdad, su
vida depende de un hilo, sobre todo la de Griñán. Griñán pues, dependerá de un indulto o dependerá de un recurso en el Tribunal Constitucional, que los recursos de amparo pues, están en un 95% de desestimación. Es verdad que el Gobierno tiene una operación planteada de largo plazo en el Constitucional para tener su control, pero va a cantar mucho sacarle de la cárcel o de la condena a Griñán si es que llega a entrar, porque una de las primeras cosas que tiene que resolver la justicia española es demostrarnos a los que pagamos impuestos que tratan con la misma vara de medir al que ha sido político relevante y presidente del PSOE que al ciudadano corriente. Eso va a ser importante que nos lo demuestren, vamos, creo yo. A lo dicho, dice Inés Arrimadas que no entiende esa defensa a ultranza que hacen de estos dos personajes que ya no tienen futuro político. Gracias a Ciudadanos estos señores no están todavía con un cargo en Andalucía, porque fuimos nosotros los que exigimos que se fueran. Y desde luego es increíble que el PSOE les esté defendiendo hasta el final, porque aquí el bipartidismo siempre, si la corrupción es de su partido, nunca critican nada. Si esto fuera de otro partido, del partido del Frente, vamos, estaría ardiendo Troya. Y en nombre de Vox, el portavoz adjunto de Vox Andalucía, que se llama Javier Cortés, era mucho más claro. Exigirle al señor Espadas que el PSOE andaluz devuelva hasta el último céntimo de euro distraído de los andaluces y que nos diga dónde, cómo y cuándo van a devolver hasta el último céntimo de euro. Y aprovechar la pregunta que usted me hace para pedirle o exigirle al señor presidente de la Junta de Andalucía que deje ya de pactar con el PSOE andaluz, que deje de reunirse con UGT y comisiones obreras, que son sindicatos que han demostrado que son parte de esa corrupción del socialismo andaluz. Volveremos naturalmente al tema del día, que es la ratificación de la condena de Griñán y de Chávez. Pero antes tenemos que hacer un capítulo energético. Tenemos que hacerlo porque la luz se nos encarece a unos niveles brutales. Vean, nuestra bombilla lo refleja. Si hoy la subasta de mayoristas encajaba el megavatio hora a 238,88 euros, mañana el asunto empeora y creo que va a empeorar más días. Mañana la misma subasta, el mismo intercambio, megavatio hora, euros, se va a quedar en 250,16. ¿Por qué digo que empeora? Bueno, porque la sospecha de que hay menos gas en Europa, la necesidad de comprar gas para producir electricidad va a determinar, y el alto consumo, porque con estos calores también hay una demanda espectacular de energía eléctrica, pues hombre, no parece que eso pueda producir un escenario mejor en precios, eso está claro. Hoy los ministros de Energía en Europa, los 27 ministros de Energía de la UE, se han visto y da la sensación de que hay un acuerdo sobre la base de la excepcionalidad para algunos países que han dicho, oiga, a mí que Alemania se quede sin gas, ¿por qué tengo que ahorrar yo un 15%? Por lo que conocemos de este acuerdo, ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento, a España y a los países díscolos que no querían el acuerdo, se les permite pues que acepten una rebaja de su consumo de la mitad que en otros países. Los países que dependían del gas ruso tendrán una rebaja de consumo más o menos obligatoria del 15%, y los del sur, que son los que estaban en contra, entre ellos España, parece que la van a tener de en torno del 7%. Lo que no han querido ahondar es en la obligatoriedad, que fue una metida de pata absoluta de Bruselas, y parece que ahora quieren pasar por ella como de puntillas. Recomendación, a veces obligación, depende de cada país. Han echado un paso atrás, está clarísimo. Vamos a ver cómo ha sido este acuerdo. La Unión Europea alcanza un acuerdo de mínimos para reducir el consumo de gas hasta un 15% en previsión de que Rusia corte el suministro. Bruselas se ha visto obligada a flexibilizar sus medidas ante el desacuerdo de varios países miembros, que podrán finalmente acogerse a derogaciones según sus posibilidades. Un gran alivio para la titular de Transición Ecológica, que se opuso al plan de la Unión Europea desde el primer momento. Nuestros industriales y nuestros consumidores no deben sufrir las consecuencias de
de algo por lo que han estado pagando durante muchos años, que es nuestra propia seguridad de aprovisionamiento, nuestra propia seguridad de suministro. Teresa Ribera ha acudido optimista al Consejo Europeo con un plan basado en la realidad de cada país. Cuento con que tendremos un objetivo de reducción, no del 15, sino significativamente por debajo, porque si se trata de un paquete de solidaridad, lo que tenemos es que combinar las distintas medidas de solidaridad. El reglamento recoge una larga lista de excepciones a las que podrán acogerse países con poca conexión con el resto de Europa, pero en cambio tendrán que facilitar el uso de las infraestructuras al máximo de su capacidad. En el caso de España, el objetivo de Bruselas se reduce a la mitad, en torno al 7 u 8%, por su falta de interconexiones y su capacidad para distribuir gas natural licuado al resto de la Unión Europea. Un pacto de mínimos con los que Bruselas pretende recomponer la unidad perdida frente a la presión energética de Vladimir Putin, aunque veremos si a la larga la lista de excepciones no pone en peligro la eficacia de la norma, ya que si Rusia finalmente llega a cortarnos el suministro, el acuerdo del 15% será obligatorio para todos los países. O sea que ya lo ven, si al final cortan el gas los rusos, el 15% obligatorio y para todos. Vale. En Alemania siguen muy preocupados porque consideran que es una excusa esto que dice la empresa rusa Gazprom, de que tienen una turbina en reparación y que por lo tanto pues han dejado el único gasoducto que opera, el Nord Stream 1, lo han dejado un 20% de capacidad y alguno desconfía de que la vaya a recuperar en el futuro. El ministro alemán de Economía ha afirmado que Rusia está rompiendo contratos y culpando a otros, mientras que afirma que Putin está jugando a un juego engañoso en el margen de la reducción a la mitad del suministro de gas actual a través del gasoducto Nord Stream 1 por parte de Gazprom. Y es que la empresa gasista rusa ha informado que a partir del miércoles reducirá a la mitad el suministro actual, aludiendo a la revisión de una nueva turbina, como ya pasó hace semanas. El gasoducto actualmente opera un 40% de su capacidad, con lo que a partir del miércoles se reducirá un 20%, lo que supone unos 33 millones de metros cúbicos de gas por día. Berlín argumenta que los cortes son simplemente un castigo de Rusia por las sanciones, y el ministro ha asegurado que Alemania está trabajando para reducir el consumo de gas. Bueno, ya fuera del asunto energético, resulta que hoy nuestro gobierno ha decidido modificar el reglamento de la ley de extranjería para favorecer la llegada de más inmigrantes. En este caso incluso se habla de que van a favorecer que lleguen inmigrantes que quieran aprender un oficio, sobre todo en esos sectores que están teniendo falta de mano de obra. España pasa por un momento donde sectores como la hostelería o la agricultura ofrecen puestos de trabajo, pero muchos parados no los aceptan por sus condiciones. Todo ello en una situación donde una dura inflación azota a la nación, con los precios al alza y la gasolina y la luz batiendo récords. Para completar estas vacantes en los empleos, el Gobierno aprueba este martes una modificación del reglamento de extranjería, facilitando que ciudadanos extranjeros puedan incorporarse al mercado laboral de España y así ocupar estas plazas. Esta modificación va a permitir que inmigrantes que lleven 2 años en España, que quieren acceder a la formación en profesiones deficitarias y en situación irregular, lo puedan hacer, y si tienen un firme compromiso podrán conseguir el permiso de residencia en España. Unas facilidades que se dan en un gobierno que desde que lo preside Sánchez, más del 70% de inmigrantes ilegales que han llegado en la última década a España han sido con él. Si cogemos datos oficiales, en la última década más del 70% de la inmigración ilegal que ha llegado en los últimos 10 años, más del 70% de esa inmigración ilegal ha llegado con Pedro Sánchez, y estamos hablando de más de 200.000 inmigrantes ilegales. Un país donde el 29,6% de los españoles menores de 25 años se encuentran en paro, el peor dato de los 30 países que conforman la lista de la Unión Europea. El gobierno quiere traer más extranjeros en vez de incentivar a los españoles a ocupar estos puestos, y el Foro de Davos asegura que estas medidas mejorarían la economía notablemente. Verdaderamente, el objetivo detrás de esta medida es atraer a personas extranjeras con expectativas salariales más bajas que un español y hacer que la economía siga circulando. Básicamente, la política de inmigración de España no está dictada por sus intereses nacionales, sino por agendas globales marcadas desde fuera. Están convencidos de que la inmigración es una oportunidad para el crecimiento de España y para la sostenibilidad del sistema de pensiones. De hecho, quieren traer a 250.000 personas hasta 2050 para supuestamente mejorar la economía. Pero ¿qué pasa con esos españoles que están en el paro? ¿Realmente el gobierno piensa en ellos? Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a hablar del caso de los ERES a fondo.
Quiero hablar de la condena de Griñán, de Chávez, de Maleni Álvarez, etcétera, 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 con don Pedro de Tena, que es periodista y coautor de La tela de araña andaluza, hilos de un régimen, un libro suyo en la subida de esta cuesta al Calvario, que han sido 11 años de seguir este tema. Pedro, no sé si darte la enhorabuena, felicitarte o no sé, o si tienes alguna desconfianza a propósito de la sentencia. No, yo creo que es un día triste para todos, ¿no? Porque realmente hay muchos que esperaban que el PSOE tuviera arreglo, que el PSOE algún día tuviera capacidad de reforma y de darse cuenta, de tomar conciencia, de ser capaz de pedir perdón incluso, de hacer un examen de conciencia, pero hoy es el día triste donde se confirma que todo lo que se dijo, todo lo que se investigó, todo lo que se instruyó, todo lo que se intuyó, no solamente es cierto, sino que siguen sin reconocerlo, como acabamos de ver a lo largo de todo el día, donde nadie reconoce nada. Bueno, efectivamente. Nada. Están equivocados los jueces, los fiscales, los periodistas, los peritos, todo el mundo está equivocado, todo menos el PSOE. Pues ya está, esto es lo que hay. Bueno, ya sabes que aquello del acto de contrición exigía el propósito de enmienda, en este caso de eso nada. No ha pasado nunca en la historia, don Pedro de Tena, que se condenara a dos expresidentes de un partido político, el PSOE, uno lo fue 12 años, el otro menos, el otro solo 2, por un caso de corrupción. Sí, parece ser que sí, en la historia del PSOE, en la historia del PP desde luego nunca, ¿no? En la historia de otros partidos tampoco, salvo quizás se puede tener como una referencia ligera el tema de Jordi Pujol, pero ocurrió después de haberse apartado de la vida política. En el caso del PSOE, ni Pablo Iglesias, ni Largo Caballero, ni Besteiro, ni otros tuvieron una condena más que por delitos políticos, si se les quiere llamar. Sedición, la huelga general del 17, el golpe de Estado del 34, pero por un delito común, llamémosle delito común, aunque sea especial para funcionarios, como es el de prevaricación, no ha habido nunca una condena en dos presidentes sucesivos del mismo partido que han estado 14 años presidiendo el partido. Esto es algo inaudito en una democracia. Tú que te lo sabes como pocos, cuéntanos quién se benefició de esas ayudas, de ese dinero público que se repartía, que salía por los canalillos de la Junta de Andalucía. Sí, bueno, aquí se ha beneficiado muchísimas personas. Dice, bueno, Griñán hoy, por ejemplo, dice que no se ha llevado un duro. Claro, hombre, estaría bueno que encima hubiera quedado algún rastro claro de dónde ha ido el dinero, pero el propio Griñán estuvo en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que consintió, con presencia del propio presidente Chávez, que se le dieran unos cuantos millones de pesetas a la empresa de su hija, y tampoco dijo nada. Es decir, no, yo creo que aquí se han beneficiado, diríamos, todos los activos electorales del PSOE, empresas amigas, trabajadores y sindicatos amigos. A los trabajadores que no han sido amigos no se les ha ofrecido, no han tenido ni la más mínima oportunidad de acogerse a un ERE, y luego zonas electorales especialmente sensibles, como toda la Sierra Norte de Sevilla. Si eso no beneficiara al partido, eso es una actuación desinteresada e ilegal, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? Ahí se ha favorecido a socialistas que electoralmente perdían una alcaldía, que perdían un cargo en la Diputación. Voy a poner un ejemplo, Xavier. En la Sierra Norte de Sevilla hay un pueblo que se llama El Pedroso, que era el señor Lara, el fundador de la editorial Planeta, ¿no? Hoy Antena 3, hoy todo, hoy ya no es el Planeta, hoy es el mundo mundial. Sí, sí. Y bueno, el alcalde del Pedroso, del PSOE, tenía un hijo, y este hijo tenía un amigo. Se llamaba Enrique Rosendo, que ha muerto desgraciadamente el pobre, y por cierto se casó con una descendiente de Francisco Franco, lo que las cosas son, y un concejal amigo suyo. A estos dos les llegaron 34 millones de euros, y con ellos montaron un emporio de empresas privadas, desde jamones hasta industrias cárnicas. Y alguna periodística. Sí. Y alguna periodística, sí. Bueno, ahora mismo hay un planteamiento, lo dice el abogado de Griñán, que es
pedirle al gobierno el indulto, lo cual sería un escandalazo monumental, o esperar qué pasa con un recurso que plantearán al Constitucional, donde el gobierno también tiene planes para el Constitucional. La cuestión es que ese tipo de recursos de amparo en el Constitucional en un 95% de los casos son inadmitidos, con lo cual, bueno, pues el indulto o la cárcel acabará siendo, eso sí, dentro de unos cuantos años, porque... Sí, es interesante, Xavier, es interesante el tema, porque aquí pueden encontrar explicación muchos movimientos de urgencia que se han hecho en el Poder Judicial en los últimos tiempos, ¿no? A ver, la composición del Tribunal Constitucional en este momento, según me ha informado mi compañero Miguel Ángel Pérez, de Libertad Digital, pues me dice que la actual composición se estima en que está en 7 vocales conservadores por 5 progresistas. ¿No? Bien, pero eso era antes de la reforma de la ley que ha impulsado Pedro Sánchez. Ahora tiene que elegir el Consejo General del Poder Judicial a 2 miembros y el PSOE a 2. Y el PSOE, el gobierno a 2. Claro, si eso es así, pues puede ocurrir que los que tengan que resolver sobre el recurso de amparo no sean los mismos vocales que lo admitan o no, sino que pueden ser otros. Y en este caso podremos encontrarnos con la sorpresa de un empate, por ejemplo, a 6, en el que el voto del presidente del Constitucional fuera decisivo a la hora de equilibrar, a la hora de desequilibrar esa balanza. Y claro, si el presidente fuera, no sé, a poner un ejemplo que no sé por qué se me viene a la cabeza, Cándido Conde Pumpido, imagínense ustedes por dónde podría ir el tema. Es decir, todos estos movimientos que hemos visto tienen una grandísima importancia porque realmente pueden influir en esto. De momento que hay el clavo ardiendo. ¿Cuál es el clavo ardiendo? Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Que dice que no, que yo creo que dirá que sí. Vamos, pero que dirá que sí. Porque bueno, admitir una cosa cuando no va a resolver sobre ella, pues bueno. Pero luego lo único que queda es el indulto. Y como tú has dicho, eso sería ya el escándalo. Pero vamos, no creo que a Pedro Sánchez le frene ni este escándalo ni ningún otro. Ya, lo que pasa es que, vamos a ver, aquí hay un compromiso para toda la justicia de este país, que es que tienen que demostrarnos a los españoles que pagamos impuestos que aquí no hay una doble vara de medir. Aquí nadie va a entender que el que resulta sentenciado culpable por la Audiencia de Sevilla, por el Tribunal Supremo, sin problema de garantías en el juzgado, pues resulte pues beneficiado en la rueda catalina esta con que no entre en la cárcel cuando esto, pues la gente tiene memoria reciente, la gente se acordará, digo yo, de la mujer de Luis Bárcenas llamada Rosalía, que sigue estando en la cárcel, o se acordará de los años que ha estado en la cárcel el tal Iñaki Urdangarín. ¿Y qué pasa? ¿Que si eres político la vara de medir es distinta o cómo? Pero no te quepa la menor duda, si lo tenemos todos los días. Cuando los que vivís en Madrid os pasáis por el Paseo de la Castellana, os encontráis con una estatua de Largo Caballero, impulsor del golpe de Estado de 1934 y presidente del PSOE. Pero hay dificultades en Murcia para ponerle el nombre Juan de la Cierva a un aeródromo, porque dicen que eso afecta a la convivencia sana entre los españoles. Que es algo tan ridículo, tan ilógico, tan ridículo, que ya es que raya en lo obsceno intelectualmente. Pedro, dime una cosa, ¿quedan alrededor de 150 procedimientos segregados de esta causa central de los ERES? Hay mucha tela que cortar todavía, ¿no? Sí, hay más. Hay 160 instruyéndose y 40 ya se han instruido y están dispuestos para entrar en el procedimiento abreviado, es decir, en el juicio rápido, ¿no? Sí. Por lo cual, pues, tenemos cerca de 200 piezas. Estamos hablando solo del caso de los ERE. Luego está el caso de los cursos de formación. De los fondos ocupacionales, que es casi el doble de la cuantía de los 680 de los ERES, ¿no? Claro. Y luego tenemos el caso de la FAFE, de esta administración paralela de empleo que construyó el PSOE. Luego tenemos el caso de la agencia IDEA, luego tenemos... Bueno, es que hay súper casos, hay 5 o 6 pendientes todavía, por lo cual vamos a estar años así. Y claro, cuando te ves ante esta tesitura, ves que te han beneficiado, porque imagínate, Javier, lo que hubiera pasado si esto se hubiera conocido antes de las elecciones andaluzas. ¿Por qué se ha conocido después?
Porque si hubiera sido antes, bueno, yo no sé ya qué mayoría absoluta hubieran sacado entre PP y Vox, pero hubiera sido enorme. Claro. Todo esto te queda y quedan años, por tanto, larga vida, diríamos, a los que lo han sustituido y esperemos que lo hagan algo mejor que ellos, ¿no? Recordemos los 11 años de procedimiento. En esos años, 11 años desde que la juez Alaya empezó a trabajar en su juzgado, ¿verdad? Hemos visto una actitud que es conveniente recordar ahora porque mucha gente no termina de encajar algunos detalles. Una actitud que si se tiene que calificar se la tiene que llamar obstruccionista. No me referiré a Afonso Guerra insultando a la juez instructora, no. Hablo de que pues, no se facilitaban documentos, se ninguneaba al juzgado, en fin, todo eso al final ha hecho que el caso de los ERES dura lo que dura, 11 años, pero es que los responsables son los que administraban la Junta de Andalucía anteriormente. Claro, obviamente, es decir, vamos, hasta tal punto llegaron que en cuanto la juez Alaya cometió el error de anunciar que iba a intentar ascender en la escala judicial, la quitaron de en medio con una operación cuidadosamente preparada y fue sustituida por una juez que después ha sido suspendida por el propio Consejo General del Poder Judicial, que lo fue. Acordará a todo el mundo, María Núñez Bolaño, creo que se llama. Esto ha sido una labor obstruccionista continua, de documentos que nunca llegaron, de documentos que estaban en una habitación y no se sabía cómo era. Aquí lo que hay que alabar, eso sí es verdad, y hay que decirlo con toda claridad, el comportamiento de la Fiscalía. La Fiscalía de Sevilla, al menos la parte que lleva estos temas de corrupción, ha tenido un comportamiento realmente impecable. No se olvide que fueron los 6 fiscales de Sevilla los que se opusieron a la instrucción que estaba haciendo la sustituta de Mercedes Alaya. Es que ha habido unos peritos extraordinarios, unos testigos que han dejado clarísimo todo. Claro, lo tiene claro el Tribunal de Instrucción, lo tiene claro la Audiencia, lo tiene claro el Tribunal Supremo, no solo en este auto, sino en otros anteriores, cuando se discutieron otras cosas. Bueno, ¿qué más hace falta para que el PSOE, por favor, por una vez, diga, oye, nos hemos equivocado, lo que estábamos intentando hacer no se puede hacer en una democracia? Bueno, pues, no. Pedro, ¿el PSOE andaluz está en la misma que Sánchez, Moncloa y Ferraz? ¿O hay alguna fisurilla por ahí respecto El PSOE, Xavier, queda tocadísimo por estas sentencias, pase lo que pase después. Incluso si logran una absolución in articulo mortis en el Tribunal Constitucional. Pero queda tocado porque un secretario general del PSOE de Sevilla, la provincia clave, tiene una petición de 7 años de cárcel. En el PSOE de Cádiz hay 2 gerifaltes que están con penas de cárcel. Y en el PSOE de Jaén también hay 2 que han sido condenados. Nada menos que Gaspar Zarrías. Son las 3 federaciones clave, junto con la de Huelva. Sí. Bueno, ¿a ti cómo te ha quedado el cuerpo? Porque tú has llevado este calvario en Sevilla 11 los años. Sí, pero no es, ni ha sido un calvario, ha sido pesado, ha sido incómodo, pero la pena que te da es ver cómo vamos a ver, voy a decir a lo mejor una burrada, ¿no? Es decir, vamos a ver, es que no hemos avanzado mucho desde la Segunda República. Es decir, tenemos un partido socialista que es incapaz de comprender que la media España, que no está de acuerdo con él, tiene derecho a la existencia. Y sigue sin entenderlo. Y lo que ha ocurrido en Andalucía es exactamente eso. Es un partido que llega democráticamente al gobierno de Andalucía en 1982, se niega sistemáticamente a darle el pan, la palabra y la sal al PP primero y ahora al PP con Vox. ¿Por qué? Porque los considera fuera que no tienen derecho a la existencia. Y por tanto empezaron a ocupar instituciones, medios de comunicación, Canal Sur, Caja de Ahorro, la administración pública, a paralelo, como si el cortijo fuera. Y declaró esto, que es tan obvio para cualquier persona, para cualquier demócrata en el mundo, pues para ellos sigue siendo. Con lo cual yo intuyo, pienso, lamento que todavía en el Partido Socialista no haya salido una voz, salvo los que están en el extrarradio, como Guina, como Nicolás Redondo, algunos que están en el extrarradio, pero el resto nadie toma la determinación de decir, con esto hay que terminar. En una democracia no se puede exterminar
al adversario, impedirle que viva. Pues yo creo, después de lo que he visto hoy de la reunión, que siguen en los mismos 13. En los mismos 13. Por lo tanto, poca esperanza nos da, alegría ninguna. En todo caso, la única alegría que podemos tener es que, bueno, que de algún modo se haya hecho parte de justicia, porque ya sabes que aquí hay 18, 19 condenados, uno se ha muerto, tal. Pero luego han quedado en el tintero centenares de personas que, sin las cuales no hubiera sido posible todo lo que se ha hecho y que han quedado en el anonimato y en la impunidad. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Pedro de Tena, te agradezco, no sabes cuánto, tu intervención en el programa, todas tus opiniones que comparto plenamente y te lo agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo y te deseo una feliz tarde. Xavier, un abrazo muy fuerte. Igualmente, amigo. Bueno, yo les tengo que hablar del Club de Amigos porque solo escucharán interpretaciones de la realidad como la que acabamos de escuchar aquí. Esto no lo verán en ninguna de las teles que paga por detrás Pedro Sánchez, lógicamente. Por eso es por lo que les pido que descuelguen el teléfono, cojan el ordenador, manden un correo y se vinculen, se acerquen al Club de Amigos del Toro Televisión. Es fácil, 91 616 2464 y el resto va rodado. ¿Qué les pedimos? Pues que se suscriban a este medio, que nos apoyen un poco con algo de dinero, muy poquito, para conseguir convertir este medio de comunicación en su portavoz y que lo pueda hacer de la manera más eficaz posible. Y ahora ya lo dejo en sus manos. Eso sí, antes de irnos a publicidad, quiero enseñaros este reloj que llevo puesto. A ver si se ve. Ahí se ve fenomenal. Bueno, este reloj que llevo puesto, que es uno de los nuevos relojes del Toro Televisión. Son una novedad, son muy bonitos, la verdad. Se pueden elegir entre esferas en color azul, negro o verde. La mía era la negra. Y además todos son de acero inoxidable, todos llevan el logo del toro en la esfera, en la parte trasera y en la corona. Se pueden sumergir hasta 100 metros y tienen una garantía de 2 años. Y ahora viene lo mejor. Esto lo podéis tener en casa o en casa de alguien a quien se lo queráis regalar rápidamente con solo la molestia de llamar al Club de Amigos o mandarles un correo y facilitarles los datos oportunos. O sea que, en fin, no se me ocurre regalo mejor. Nos vamos a publicidad. Bueno, son 16 minutos, pasan de las 8 en concreto y abrimos la mesa de análisis político. Y hoy lo hacemos con don Alberto Escribano, que es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Calurosas tardes, pero bien, ¿no? Muy bien. Y don Alberto Pérez Boix, que también me acompaña aquí, que es vicepresidente de Acción Liberal, analista político y un montón de cosas más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Alberto, hoy tengo a los Albertos, ¿eh? Los Albertos. Y, bueno, empezamos suave, porque luego viene el tema de los seres que nos va a excitar a todos, espero, un montón, por lo menos a mí me ha excitado un montón en el día de hoy, por la reacción del PSOE. Sí, además estos están completamente, como dicen en el argot de la bolsa, descontados. Están descontados para la política. Pero, hombre, la reacción del PSOE, el acto de contrición exige el propósito de enmienda. Aquí ni pedir perdón, ni nos hemos equivocado, ni estos no pensábamos que tal, son gente honrada, pero es verdad que han favorecido que otros se lleven lo que no es suyo y lo que es de todos, que es lo fundamental de un discurso político. Bueno, y luego pues que llegue Feijóo y no aproveche la ocasión. Después de lo que le han llegado a llamar, que ese partido ha tenido que oír que tiene el ADN corrupto. Eso lo he oído yo. Ese partido ha tenido que oír cosas como la que antes hemos escuchado aquí. Los mangantes ahora no están en el gobierno. Con el PP sí. Eso, presidente del gobierno, tribuna del Congreso. Hombre, si es que, aunque no seas del Partido Popular, como es mi caso, estas cosas son repugnantes. Repugnantes, sobre todo si, como el gobierno, que conoce perfectamente las sentencias antes de que los magistrados las comuniquen, sabe que va a venir una sentencia condenatoria de Griñán. Pues entonces, ¿a qué venimos? Mira si lo sabe, que está produciendo los cambios en el Constitucional a la carrera. El día 13 de septiembre se reúnen para decidir los cambios ya. Y ahora entendéis por qué, ¿no? Perfecto. Bueno, como decía, vamos a empezar suave.
El Gobierno ha anunciado hoy que recorta su previsión de crecimiento para el año que viene, que queda en una cosa muy pequeña, el 2,7%. La previsión anterior era del 3,5%. Pero al mismo tiempo se nos anuncia que el techo de gasto sí va a aumentar, un 1,1%. Porque, hombre, si no gastamos, no gobernamos. Y siempre es el mismo propósito electoralista el que conduce la... 198.000 millones de euros se va a gastar, dice el Gobierno, el año que viene, si continúa estando ahí, que espero que no, francamente. Bueno, y el Fondo Monetario también ha hecho previsiones que no son nada halagüeñas, dice que no creceremos más allá del 2 el año que viene. El Gobierno 2,7, el Fondo Monetario el 2. Bueno, quiero también contaros algunas cosas que hace el Papa que los que somos católicos no entendemos. Por ejemplo, este hombre tiene dificultades para moverse. Se ha ido en silla de ruedas a Canadá, pues se ha ido en avión, no en silla de ruedas, obviamente, pero en silla de ruedas dentro del avión. Ha llegado a Canadá a pedir perdón a los indígenas por los daños que los cristianos les pudieron hacer. Bueno, no me creéis, ¿no? Pues vamos a escuchar al propio Papa Francisco. El primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Los exploradores franceses, los ingleses, los ejércitos de la corona, del rey de Francia. Bueno, de verdad, ¿esto qué sentido tiene a estas alturas de la película? Bueno, lo único que me interesa a mí del Vaticano en estos momentos es saber quién pagó el viaje de Yolanda Díaz. Hay un viaje de Yolanda Díaz que escuece incluso a la Oficina de la Transparencia, que quiere que le aclaren los costes de los viajes de la señora de Sumar, la señora Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno. Específicamente quiere saber quién pagó el del Vaticano, porque por lo visto los gastos declarados son 200 y pico de euros tan solo. Y dice, oiga, vamos a ver, ¿quién se va a Roma a ver al Papa, al Vaticano, por ese importe? No acaba de encajar esto mucho, ¿no? Bueno, dicho lo cual, vamos a entrar en el caso de los seres. ¿Bien? Les parece bien, imagino, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque a la gente de a pie, la gente de base, los que pagamos impuestos, los que curramos más horas porque no nos llega el dinero a final de mes, los que estamos absolutamente fastidiados por la inflación, por los errores de regalar a Marruecos el Sáhara y que nos corte el gas a Argelia, todas estas cosas que ha hecho Pedro Sánchez, esta sentencia que manda a uno de sus conmilitones a la cárcel por 6 años, a Griñán, estamos con el ojo así, con el ojo perdiz puesto, porque queremos ver que encaja en una sociedad que condena duramente a los que cometen corrupción. Y esta sentencia, valorada ahora, aprobada o consentida por el Tribunal Supremo, es una sentencia de corrupción. Y no hemos visto, a pesar de ser pues, el marido de una de las hijas del rey anterior, con Iñaki Urdangarín no vimos ningún tipo de problema. Pim, pam, pum y para adentro. Es verdad que luego le llevaron a una cárcel de mujeres y tal, pero bueno, oye, lo que le tocaba. Si quieren, les voy a poner otro caso, todavía más doloroso. Hay una señora que asegura que no tenía ni idea de las prácticas supuestas o condenadas de su marido. Es la mujer de Luis Bárcenas, se llama Rosalía, y todavía está en la cárcel. Todavía está en la cárcel. Alguno me dirá, claro, y Cristina de Borbón no, pero Rosalía Bárcenas sí. Bueno, yo lo que quiero es que recuerden esos dos casos y que ahora y en el futuro los contrapongan con lo que le acabe pasando a Griñán, porque me temo que no le va a pasar nada. Si acaso en el último de los minutos le darán el indulto. Pero este no entra en la cárcel porque ahí está Pedro Sánchez. ¿O no? Como decía lo de la Fiscalía. ¿Quién manda en la Fiscalía? Pues eso,
Pues eso. ¿Y quién mandará en el Constitucional cuando le llegue el recurso? Pues eso. Y si no, si falla todo eso, si hay pudor en los jueces y dicen los jueces, oye, no me jorobes, pues lo indultarán, como han hecho con los de Cataluña. El uno, la Oficina de Indultos del Gobierno. Hemos preparado un trabajo para que ustedes se fijen en cómo hay una doble vara de medir, si eres político de nivel o si no lo eres. Seguramente recuerden esta imagen, la de Iñaki Urdangarín entrando en los juzgados de Palma. El exmarido de la infanta Cristina entró en prisión por cometer delitos de malversación, prevaricación contra la administración y la fiscalidad y por tráfico de influencias en el caso NOS. Condenado a 5 años y 10 meses de prisión, cumplió apenas 4 en las cárceles que él mismo escogió. En marzo obtuvo la condicional, por lo que quedó suspendido de cualquier otra vista judicial. Y también recordarán a Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Imputada por su implicación en la trama Gürtel, ingresó en 2020 en la cárcel de mujeres de Alcalá Meco para cumplir con una condena por blanqueamiento de dinero de casi 13 años de prisión. 2 ejemplos que dejan de manifiesto que con la justicia hay quienes cumplen, pero también quienes pretenden quedar impunes de sus responsabilidades. Este es el caso del expresidente andaluz José Antonio Griñán, que ha sido condenado a 6 años y 2 días de cárcel por el alto tribunal, y todo ello por su implicación en la mayor trama de corrupción política vista en la historia de España. Su defensa insiste en que la sentencia es claramente injusta, incluso el mismo presidente de Castilla-La Mancha. No conozco los argumentos de la Fiscalía, pero tengo una convicción absoluta de que el señor Griñán es una persona íntegra desde el punto de vista moral, que nunca ha jugado a llevarse un duro. Los fallos a veces tardan en llegar, pero tienen que tender a ser justos, y estoy convencido que con el señor Griñán, y también, aunque no se pide cárcel, por lo que me pregunta, con el señor Chaves, quedarán totalmente exonerados de responsabilidad penal. Las declaraciones de García Paje van en línea además con lo que exigen sus abogados, y es que Griñán puede evitar ir a prisión planteando un recurso de amparo ante el mismo Tribunal Constitucional e incluso implorando un indulto al gobierno. Esta sería la última alternativa en la que alegarían los criterios de edad del afectado y los años de servicio público para evitar ir a la cárcel. La cuestión en este punto es si el mismo Pedro Sánchez puede o no conceder el indulto a un presidente de su propio partido por participar del reparto ilegal de millones de euros de dinero público. Emiliano, que desde que te separaste no eres el mismo. Que no es la Fiscalía la que opina que debe ir a la cárcel Griñán, es el Tribunal Supremo. Antes fue la Audiencia de Sevilla. Y lo que han escrito los señores magistrados, hay 2 que no están de acuerdo, pero 3 sostienen que ambos, Chaves y Griñán, eran plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad. A ver si empezamos a hablar clarito. Que tú tengas un alto concepto de ellos, pues como el que los hijos de Bárcenas puedan tener de su padre. Pero eso no cambia las cosas. Lo que tiene que cambiar es que los españoles, todos, necesitamos saber que no hay una doble vara de medir. Una autopista para políticos en el terreno judicial y un camino de cabras para el resto. Escribano. Pues sí, así es. Hablabas de mangantes, ¿no? Que decía, que decía en su día Sánchez. Pues yo creo que lo que se ha demostrado es que los mangantes sí que han estado en el gobierno, han estado casi 40 años gobernando la Junta de Andalucía. Por suerte eso ya es historia, y por suerte hoy, después de mucho tiempo, ha llegado el fallo que, bueno, pues que es que son 2 presidentes que se nos olvida, no solo de la Junta de Andalucía, es que son 2 presidentes, han sido nacionales del Partido Socialista durante 14 años, que han permitido prácticas fraudulentas de corrupción, que han estado dando lecciones a mucha gente, a muchos otros partidos, mientras ellos metían la mano en la caja y se llevaban el dinero de los parados para gastárselo pues en lo que ya todos sabemos, es que no hace falta ni repetirlo. Y la reacción es vergonzosa. Que el Partido Socialista siquiera piense en un posible indulto para indultar el mismo presidente del gobierno que tiene esa potestad, esa facultad, a su presidente autonómico, bueno, yo creo que sería pues al nivel de, no sé si habrá habido otra cosa parecida, al nivel de lo que ha dicho hoy la portavoz nueva socialista, que se ha estrenado, bueno, pues de una forma lamentable, que poco menos que el PP tiene la culpa de que ellos hayan robado 800 millones de euros de los andaluces. Hay que tener... Sí, el caso de la cocaína, por conocido, no vale la pena, ¿verdad? Estoy contigo. No vale la pena recordar que un consejero de ese gobierno enviaba al chofer, que se apellidaba Trujillo, con 25.000 pavos cada mes a comprar cocaína a unos sitios en Sevilla, ¿no? Tampoco vamos a hablar de la prostitución o de lo que se han gastado algunos golfos de esas organizaciones que amparaba y que funcionaban con dinero público
en casas de señoras de mala reputación, ¿no? Bueno, pero sí vamos a hablar de algo que no tiene que ver con esas dos cosas que han dado la vuelta a España. Juan Lanzas, el conseguidor de la UGT, el que decía tú sí, tú no, tú vas a tener empresa tal y tú no, el que tenía dinero para pasar una vaca que decía su madre. Todo eso ha salido de este dinero, todo eso ha salido de aquí. Y de aquí han salido muchos envíos de pasta a empresas afines, a empresas que luego descontaban por la técnica del bote. El bote es que yo te encargo no sé qué y tú me dejas un bote en el partido, ¿eh? Financiación ilegal. Ha salido mucho dinero para UGT, han salido muchos empotrados en ERES, en empresas donde no habían puesto un pie, gente del partido, gente que perdía la alcaldía de Andújar. Ha salido muchos favores a la gente de Zarrías en Jaén, a la gente de Maleni en Cádiz y en Málaga y a la gente de la Sierra Norte de Sevilla, controlada pues por toda esta gente. ¿Qué tal? Y esos favores, ¿dónde iba el dinero? El dinero salía de la Junta, iba a esas empresas o a esos afines, y de esos afines o de esas empresas volvían parte al partido. Por eso, que a mí me digan ahora que no se han metido un euro en el bolsillo, lo creo, sí. También fue a la cárcel Josep María Sala y no se metió un euro de Filesa en el bolsillo, pero controlaba la red, la organización que robaba para el partido. Ese es el problema de fondo. Es que puede existir, Xavier, meterte dinero en el bolsillo directamente o indirectamente. Y de esta manera es como estos señores lo han hecho. Fueron condenados por el tribunal en Sevilla y ahora han sido ratificados esa condena tanto para uno como para otro. Pero yo quiero hacer una reflexión al respecto de la doble vara de medir de la que hacía referencia antes Xavier, y es que un caso similar, y cuando digo similar me refiero a la corrupción, no quiero hablar ni mucho menos de cuantías porque no tiene nada que ver, la Gürtel con los ERES, hizo cambiar el rumbo de este país, quitando a un gobierno con una moción de censura que apoyó la izquierda, Berchale, separatistas, independentistas, Podemos al unísono, para esos. La derecha en ese momento, que era la única derecha que había en el Parlamento, todos eran unos corruptos, unos mangantes, como ha hecho referencia también el presidente Sánchez. Y hoy, cuando se ratifica la condena, que, bueno, pues en cierto modo Sánchez utilizó una condena de este tipo o similar para hacer una moción de censura a Rajoy, es que secundamos la honorabilidad de estos señores. Esta gente, pero no solo el Partido Socialista, el socio de gobierno prioritario, que es el Partido Podemos, ¿qué está haciendo? Ellos se han lavado las manos delante de la gente diciendo contra la corrupción no hay ningún tipo de medias tintas, ¿no? No vamos a financiar la corrupción, vamos a estar en contra de la corrupción. Pues estáis gobernando con un partido que tiene ahora mismo o está secundando la honorabilidad de dos personas que han cometido actos de corrupción y además condenados por el juzgado de una instancia y secundariamente ratificados por el Supremo. Por cierto, y en una referencia a lo que han dicho respecto al Constitucional, el Constitucional no va a entrar en los hechos, el Constitucional va a analizar o va a valorar si realmente se ha cometido algún tipo de... ¿Admitirá el amparo? Efectivamente. No. Y punto, pelota, pero no va a entrar en los hechos. De esto? Muy mal. Me molesta mirarla. De los... pongamos que 100 recursos de amparo que se presentan por ciudadanos que se sienten atropellados por una sentencia judicial. Derechos fundamentales. 95% no son admitidas. Correcto. Por eso solo le queda el indulto y es lo que va a tener, por supuesto. Comulgo completamente con lo que has dicho, que no va a entrar en la cárcel. Y si entra, va a ser el paripé de entrar en la cárcel para salir. Indulto a los 2 días. Eso bueno, es. Pero entrará, que al fin y al cabo... Algunos ciudadanos necesitamos ver esa no doble vara de medir. Para políticos un carril, para no políticos otro. Oiga, la apartheid de blancos y negros del mundo judicial español, y es que ya no se come ni con mucho picante. No lo vamos a comer. Por cierto, como no nos comimos, que antes de las elecciones el Tribunal Supremo dijera, como no queremos interferir en el resultado de una... Pero vamos a ver, pues adelántate, ¿eh? Si tenías el informe de la Fiscalía, tenías todo a favor para, bueno,
se produce un adelanto electoral, pues muy bien, hay un adelanto de la sentencia, ya está, y ya está. No, bueno, no, porque no queremos incidir. Bueno, si dices que tienes la sentencia pero que vas a esperar, ya les estás incidiendo, digo yo, para bien o para mal, pero ya estás incidiendo. Bueno, lo siento, Alberto Pérez, pero no puedo ofrecerte enardecidos declaraciones de gente de Podemos, ni de Más Madrid. Venía con esperanza, ni de Xavier, Bildu, venía con esperanza. Ni de Esquerra, diciendo, oiga, corruptos, que vayan a la cárcel como cualquier hijo de vecino. No, 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 no. Tanto chitón, chitón. Si acaso sí puedo ponerte declaraciones de gente del Partido Popular que no comprendo y que dicen el nuevo, el flamante presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla. Estoy triste, aunque con un poco de esperanza, porque veo que al final las sentencias funcionan y normalidad y tranquilos que no va a volver la corrupción a Andalucía. Bueno, o lo de Feijóo, ya lo hemos escuchado antes, yo no voy a hacer lo mismo que Sánchez, que está muy bien. Vamos a repetirlo, por si alguien no lo relaciona. Está muy bien no querer ser como Sánchez, es lo normal. Alberto Núñez Feijóo, es lo normal. Nadie quiere ser como Sánchez, nadie, nadie. Pero bueno, luego no te quejes, porque te empiezan a apedrear hoy mismo. Vamos a repetirlo. Yo no voy a usar en ningún caso, por demoledor que sea, aunque este sea el más grave de los 40 años de democracia. Yo no lo voy a usar, insisto, para desacreditar a todo un partido, como el Partido Socialista Obrero Español, ni a desacreditar a toda la actividad política que se desarrolla en España. Sé que lo hicieron contra nuestro partido, que incluso el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, lo fue por una sentencia muchísimo menos grave que afectaba al Partido Popular, muchísimo menos grave de la sentencia del Tribunal Supremo, que afecta y de lleno a dos presidentes del Partido Socialista Obrero Español. Eso a mí no me va a condicionar, porque, insisto, mi objetivo es no ser Pedro Sánchez. En fin, bueno, Alberto Pérez, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que esto es Lo de alegría no lo voy a poner, pero una caña. Esto es lanzar una caña al votante socialista que está cabreado con Pedro Sánchez y dice, bueno, pues oye, puedo ver en Alberto Núñez Feijóo una esperanza centrada, moderada. No sé, no me encaja muy bien, la verdad. ¿A ti te robaron alguna vez el bocadillo en el patio del colegio? Sí, un par de veces. Sí. ¿Y no tuviste la sensación que o lo defendías o te lo iban a quitar hasta los 21 años? Por eso solo fueron un par de veces. Bueno, Escribano. Yo tampoco, ahí coincido con el presidente nacional del PP, yo tampoco quiero ser como Pedro Sánchez. Y bueno, es cierto que Feijóo ha venido con nuevas formas, con sentido de Estado, con responsabilidad, y creo que a los españoles, por lo que vamos viendo, les está gustando, al menos por todas las encuestas que están saliendo, que coinciden hasta la del CIS. Dicho esto, pues nada, es verdad que ha pedido reflexión al Partido Socialista, que es verdad, ahí claro que lo comparto, que no todo el Partido Socialista, como en su día tampoco lo era todo el PP, y mira si tuvimos que aguantar los miembros del Partido Popular insultos y de todo tipo de descalificaciones. Creo que estamos en otra etapa, creo que hay que mirar hacia adelante y creo que si en su día cambiamos de gobierno por la corrupción, según el Partido Socialista, creo que esto va a ser la tumba definitiva para el sanchismo, tumba política, porque no vinieron a regenerar absolutamente nada, vinieron a ocupar un lugar, un sillón, con todos los partidos políticos posibles que hoy están callados y en su día no paraban de lanzar pues aquellas cosas que escuchábamos. Sí, pero mira, esto es un tema que va hasta el tuétano de los dirigentes de algunos partidos. En estos momentos no ha sido así siempre. Yo también estoy de acuerdo con que no todos los socialistas son corruptos ni apoyan la corrupción, por supuesto que no. Nunca he dicho nada semejante. Pero estamos en esta coyuntura, la diferencia del ADN de los grandes dirigentes políticos de este país es que algunos quieren el exterminio del oponente. Lo contaba antes Pedro de Tena y tiene razón. Y otros se conforman con derrotarlos electoralmente, que eso es perfectamente democrático y la esencia última de su trabajo en política. En el Partido Socialista
Yo lo he dicho aquí ante ustedes muchas veces. Cada vez que escucho a Feijóo tender la mano, ofrecer un puente, una alternativa, un plan, un no sé qué, veo a Sánchez como un tiburón, con ganas de arrancarle el brazo entero, es que no lo soporta. ¿Por qué? Porque en su mente, como en aquel PSOE del 36, está el exterminio, no vencer al oponente con las líderes democráticas. No. Está él, de momento, humillarlo, ofenderlo, humillarlo. Esto como si fuera un patio de colegio. Esto, venga. Y sobre todo si no se defiende. Si no se defiende, entonces sí que está archiperdido, porque le toman el número y dice, este es pagafantas. Venga, dale caña, pum, pum. Y te acaba dando caña la ordenanza. La ordenanza del ministerio, no la vicepresidenta. Bueno, pues eso se lo hemos visto hacer recientemente hasta Nadia Calviño, que venía como la señora europea, que tal. Empieza a dar unas leches que para qué. Bueno, y así todos, uno tras otro. Y no hay una propuesta de las que haya hecho Alberto Núñez Feijóo, desde la elegancia, la moderación, la voluntad de llegar a acuerdos, todo eso que es muy respetable, no hay ni una sola que le haya interesado un pepino a Pedro Sánchez, que ha venido a este mundo a otra cosa. A ver si os enteráis. El hombre que va a los incendios utilizando un Falcon, un Puma y un séquito de coches, ¿creéis que le importa algo que un campesino haya perdido sus vacas? ¿Que se le haya quemado la casa? ¿Que se haya muerto un brigadista forestal? Nada. No importa nada, como no le importamos nada a ninguno de nosotros. ¿Y a quién odia más que a ninguno? Pues cada vez que se diga en las encuestas que Feijóo va por delante y que cuando haya elecciones las va a ganar, más le va a odiar Pedro Sánchez. Pero si es que es de libro, no hace falta ser psicólogo, es muy evidente, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo lo veo claro, pero pensemos que el señor Núñez Feijóo ha ganado, no sé si 3 o 4 veces por mayoría absoluta en Galicia. Es cierto que Galicia, España o el resto de España no es Galicia, que al final es una comunidad autónoma con una idiosincrasia particular. Ni Madrid. Ni Madrid, ni mucho menos. Pero, como yo te he dicho, en mi opinión esto es estrategia electoral. Él está echando... porque al final el votante del Partido Socialista moderado, ese votante que dice yo estoy en el centro un poquito escorado a la izquierda, el socialdemócrata, porque estos no se pueden llamar ni socialdemócratas, porque esta política que están haciendo, en mi opinión, es más parecida a la comunistoide que a la socialdemocracia. Comunismo puro, exactamente. Entonces, ese tipo de votante es el que te da mayorías o te acerca a las mayorías. Ese te puede dar 30 diputados y te puede dar la victoria en unas elecciones. En mi opinión, es la caza de ese votante. Él tiene, lo comentaba Escribano hace un momento, él tiene un perfil de sentido de Estado, un perfil de moderación, y ese perfil puede hacer que ese tipo de votante venga al Partido Popular, aunque sea voto prestado. Al final, el Partido Popular ha perdido mucho voto en Vox y necesita voto prestado. Ha rescatado también mucho de Ciudadanos, pero no es suficiente para gobernar en mayoría. Sí, yo creo que Pedro Sánchez hoy hubiera estado mucho más cómodo si hubiéramos bajado al fango y empezado a hablar. Pues si tú has robado, si el otro ha robado, yo menos, tú más, todo lo mismo. Y creo que los españoles están hartos de eso. Entonces, en ese sentido, creo que ha demostrado también el señor Feijóo que ha sido inteligente. Él ha dicho lo que ha ocurrido, lo ha enumerado durante su intervención en el Comité Ejecutivo Nacional, lo ha dicho en este caso el Tribunal Supremo, y vamos a seguir adelante, porque si nos tiramos una semana hablando de esto, no hablamos ya de la luz, de la inflación, de la previsión de crecimiento y de todo lo que estamos sufriendo los españoles, que bueno, que no hace falta tampoco enumerarlo, porque es que llevamos ya muchísimo tiempo. Te compro el argumento y vamos a cambiar. Dejamos hasta aquí los seres. Que nos hemos reído un poco, no está tan mal la tarde. Y vamos a hablar de encuestas. Vamos a hablar de encuestas porque hoy el Diario Público es un periódico de izquierdas, por si alguien no lo lee. Por ejemplo, yo no lo leo a menudo, pero hoy sí que lo he leído. Porque me interesaba ver, con su óptica legítima, ideológica, tal, cómo ven ellos la encuesta. La encuesta la firma Key Data, pero la publica el Diario Público. ¿Y qué dice el Diario Público? Pues que si hoy se celebraran elecciones generales, el PP las ganaría con 128 escaños, el PSOE obtendría 97 escaños, Vox estaría en 54 escaños,
Unidas Podemos en 26 escaños, Más País se quedaría con 2 escaños y Ciudadanos no tendría escaños. Bueno, ¿qué os parecen estas predicciones? Hay que señalar que más o menos con ciertos sesgos en alguna cosita y tal, pero que en líneas generales esta encuesta viene a reproducir lo que otras anteriores, que es un aumento del voto al Partido Popular, un retroceso del voto del Partido Socialista, que bueno, luego podemos discutir de cosas. Son encuestas y no merece la pena tomárselas demasiado en serio. Aquí la única encuesta que vale es el día que ustedes vayan a votar. Esa sí que es la encuesta definitiva. Pero bueno, sí que hay unas tendencias, sí que hay unos movimientos que parecen que llevan muy poca diferencia de uno a otro. Escriban. Sí, lleva muy poca diferencia, pero todos coinciden, décima arriba, décima abajo, y el número de escaños también han salido la última semana, pues creo que recordar que 4 o 5. Más allá de que sea una foto fija, que es lo que siempre se dice, que no hay que confiarse, por supuesto que no, creo que es algo que ha calado ya la sociedad española. En la calle está. Pedro Sánchez, nunca sabes por dónde va a salir, pero el Partido Socialista, su etapa de gobierno nefasta, está ya dándose por amortizada por todo el mundo, porque todo el mundo estamos sufriendo las consecuencias, da igual, empresarios, trabajadores, quien coge el coche, quien coge el autobús, da absolutamente lo mismo, quien enciende la luz, todo el mundo estamos sufriendo las consecuencias, por tercera vez en democracia, del socialismo. Por lo tanto, no sé cuándo va a haber elecciones, porque esa es otra que tiene el presidente en su facultad, su as en la manga. Él calculará el mejor momento para él, probablemente el peor para España, pero lo que creo que está claro es que la tendencia es, bueno, pues es imparable, que no se puede evitar. Ahora sí hay un plan alternativo al Partido Socialista, al Partido Sanchista, a Pedro Sánchez, como lo queramos llamar. Se está viendo, como tú decías antes, que cualquier propuesta, cualquier alternativa ni siquiera se valora, se desprecia absolutamente todo lo que no venga de la Moncloa, y por lo tanto, bueno, pues ahí están las encuestas, ahí están los datos, hay que consolidarlos, pero creo que el camino que se está siguiendo es el acertado, aunque eso conlleve que el PP llega siempre cuando estos señores dejan España arrasada. Pues yo creo que esta encuesta secunda un poco lo que yo estaba diciendo, ¿no? El Partido Popular le está quitando voto al Partido Socialista y lo estamos viendo. Con Vox parece que tiene cierto techo, o está en este momento en cierto techo, que no puede moverse ni hacia arriba ni mucho hacia abajo, porque tampoco la tendencia es en ese sentido. Y hombre, los votantes de Ciudadanos no se han ido todos al Partido Popular, por lo tanto de algún sitio ha rascado el Partido Popular y ha sido en el Partido Socialista. Me llama la atención que todavía dan 100 escaños o casi 100 escaños al Partido Socialista. Estos son los que dicen, prefiero pasar hambre que votar a la derecha. Esto lo hemos escuchado en ocasiones de muchos votantes del Partido Socialista o de la izquierda en general. Bueno, yo creo que la tendencia es buena para cambiar el rumbo económico, que es el más necesario en este momento de nuestro país, pero yo creo que vamos para lejos. En mi opinión, es una opinión personal, hasta enero de 2024 no celebraremos como mínimo elecciones generales, porque el segundo semestre del 2023 tenemos la presidencia de la Comisión Europea y la va a utilizar el señor Sánchez, como todo lo que ha hecho a lo largo de su vida política, lo va a utilizar. Si llega. Dios quiera que no llegue, Xavier, pero si llega, en mi opinión, va a finalizar hasta que termine. Final que tuvo José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, claro que me acuerdo. Una tarde le llamaron 3 y le dijeron, no, que mañana, convoca mañana. Eso podría suceder mañana mismo. Sería fantástico. Ha intentado utilizar la cumbre de la OTAN y hoy nadie se acuerda ni siquiera de que se celebró en Madrid prácticamente. Cierto. Claro. No, por eso te digo que el que esté en el calendario, que España tenga la presidencia de turno de la Unión Europea, a él le viene de cine, porque será utilizar el tiempo para trabajarse a donde se va después. Pero a Europa eso le va a importar 3 pepinos, y en Europa hay crisis importantes nuevas. La de Italia, yo creo que va a ser la más importante. La energía en Alemania, ya veremos si no produce un cambio político descomunal, porque claro, como pongan a pasar frío a los alemanes una semanita en Berlín, ya te digo yo que el canciller Olaf Scholz tiene los días contados. Canciller que es del mismo partido socialdemócrata que tal, Gerhard Schröder, que fue el que se colocó en Gazprom de presidente y el que propició la dependencia alemana del gas ruso al 100%. Eso los alemanes lo conocen, lo recuerdan, lo saben y no les gusta nada. Pero bueno, como a mí no me gusta nada el futuro que va a tener
la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs. El Tribunal Superior de Justicia catalán ha decidido abrirle juicio oral. Y ahora, con ese movimiento técnico-jurídico, obliga a que la Cámara Legislativa catalana decida si la suspende o no la suspende. Se da la circunstancia de que hasta Esquerra Republicana pide que la suspendan de una vez. La persigue la justicia por delitos cometidos cuando estaba al frente de una organización que se llama pública, con dinero público, que se llama Institut de las Lletres Catalanes, y se la persigue por presunta prevaricación y por presunto delito de falsedad documental. Vean. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha abierto un juicio oral contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en la causa por presuntamente fraccionar contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la institución de las letras catalanas. En el auto del tribunal ha dictado la apertura del juicio por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. En esta causa la Fiscalía ha reclamado para Borràs una pena entre 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación por los presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental. Era el paso que faltaba después de que el juez cerrase la instrucción y rechazara algunos recursos que quedaban pendientes. Con este movimiento el cargo de Borràs como presidente del Parlament queda contra las cuerdas y todas las miradas se trasladan a la mesa para saber cuáles serán los próximos movimientos que todo apunta acabarán con la suspensión de la líder de Junts. El futuro de Laura Borràs no parece que sea uno de los temas pues que más inquieten a los españoles. Ahora bien, saber que la Generalitat ha emitido una orden para expulsar el castellano de todos los espacios de los colegios y manda nombrar un coordinador lingüístico, esto se puede llamar también comisario lingüístico, ¿no?, en cada centro que vigile, que vele porque no se hable en español en ninguna circunstancia dentro de los centros educativos. Esto ya es pieza mayor, escribano. Sí, esto es pieza mayor, pero es que se lo seguimos consintiendo como país. El gobierno debe actuar. Llevan mucho tiempo amenazando, no sé a qué esperan. Tenemos la inspección educativa o las herramientas que tengan que utilizar el Estado de Derecho para que por fin se cumpla. Lo que se tiene que cumplir es que los niños en los colegios de Cataluña, como parte de España, pueden hablar en catalán o en castellano o en el idioma que buenamente quieran, ellos y sus familias. Yo que estoy en la Asamblea de Madrid, todavía me acuerdo cuando la presidenta dijo que iba a evitar el adoctrinamiento en las aulas y le decían que aquello era la Inquisición y no sé qué otras tonterías inventaban. Pues, ¿esto qué es? Que estamos jugando con niños, que les estamos impidiendo hablar en su idioma, probablemente de muchos de ellos materno, claro que sí, como lo será el catalán también. Es que es inconcebible y no entiendo que sigamos sin actuar, no lo entiendo. El 55% de la población en Cataluña tiene el español como idioma materno. Lo que pasa es que ahí hacemos... Ese es el problema, que quieren que baje. Una cosa que lejos de algunos lugares de España no se entiende. Le llamamos el castellano, pero no por nada despectivo, sino porque el idioma de Castilla dio en ser el castellano. Entonces, algunos en Galicia o en el País Vasco o en Cataluña consideran que también es idioma español el de esas comunidades autónomas. Y esos son los que están más cerca de los constitucionalismos y de la España que progresa. Así es que no se enfaden cuando digan utilizar el castellano por el español. Bueno, es así. Yo más que el gobierno creo que quien tiene que actuar es la justicia, porque esto incumple mandato constitucional de libro, efectivamente. Por lo tanto, esto de coordinador lingüístico no lo había leído yo antes de venir y me ha llamado la atención. Esto es un comisario político. Hombre. Esto es un comisario político para que la ideología independentista continúe en las aulas catalanas y adoctrinando, en este caso, a los niños para que ese 55% de catalanes que tienen como lengua materna el español, que se reduzca y sea un 15, un 10, o sea, pues prácticamente, y consigan su objetivo, que es al final separarse del resto de españoles sin que les pregunten o nos pregunten al resto de los españoles si queremos que eso Ahora ocurra. Que hay fiscalías específicas para esto, ahí detrás hay un delito de odio clarísimo.
clarísimo, encubierto, clarísimo. Se odia a la lengua de ese país que nos oprime y tal, todas estas fantasías del mundo indepe que están todavía muy fuertes en el mundo de la escuela, ¿eh? En otros no tanto, para nuestra suerte. Por ejemplo, en el de la política en general, pero en el de la escuela están ahí en la contumacia absoluta. En fin, señores, no tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho vuestra presencia y vuestras opiniones todavía más. A ustedes les agradezco que nos hayan elegido y que nos sigan atentamente. Y les invito por ello a que vean a continuación El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. El Supremo ha confirmado las condenas a José Antonio Griñán y a Manuel Chávez por el caso de los ERE. Ambos fueron presidentes de la Junta de Andalucía, pero también fueron presidentes del PSOE, nada más y nada menos. La sentencia descarta que ninguno de ellos, ni estos dos ni otros condenados a inhabilitación, puedan alegar desconocimiento de los ilícitos que se juzgan. Además, ahora, a futuros, la justicia tiene una obligación para con el conjunto de los españoles, que es demostrarnos que no tiene una doble vara de medir, que no hay un carril para políticos y otro para ciudadanos. Veremos, eso dependerá del futuro, cómo termina este caso de los ERE. Que Griñán ingrese en prisión para cumplir 6 años y 2 días de condena va a depender de que, uno, el Gobierno le pueda o no conceder un indulto y dos, de que el Constitucional, que está, por cierto, pendiente de renovación, ya lo van entendiendo, ¿verdad? Pues que le ampare. Marina Álvarez. Sí, así es. El Tribunal Supremo confirma la trama de los ERE. El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tendrá que ingresar en prisión por un delito de malversación y de prevaricación, y su antecesor en el cargo, Manuel Chávez, será inhabilitado durante 9 años por prevaricación. Griñán intentará aplazar su entrada en prisión mediante un recurso ante el Constitucional, aunque esta vía solo está prevista para penas inferiores a 5 años. El caso de los ERE. El Tribunal Supremo ratifica las condenas a quienes en su día fueron los máximos responsables de la Junta de Andalucía. 6 años de prisión para el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, por 2 delitos, uno de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. Griñán deberá ingresar en prisión, aunque podrá solicitar al Constitucional que paralice la ejecución del fallo mientras se tramita su recurso de amparo, cosa que es altamente improbable, porque la jurisprudencia establece en 5 años el límite para paralizar el ingreso en prisión. El Supremo también ha confirmado la condena por prevaricación del expresidente andaluz Manuel Chávez, una condena que conlleva la inhabilitación para acceder a cualquier cargo público durante 9 años. Según fuentes jurídicas, hemos podido conocer estos datos, porque el texto definitivo de la sentencia se hará público en septiembre. En ella, además, se confirma el fallo adoptado por la Audiencia Provincial de Sevilla sobre la red clientelar tejida por el Partido Socialista Andaluz durante los años en torno a la trama de los ERE. También ha absuelto a 3 altos excargos de la Consejería de Empleo, que ocuparon en la Secretaría General Técnica. Ahora el Ejecutivo tendrá que asumir el coste de otorgar la medida de gracia al exdirigente socialista. ¿Pero recuerdan en qué consistió esta trama? Durante los años 2001 a 2010, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, entregó más de 680 millones de euros en ayudas a empresas que presentaban ERE. Es decir, cuando una empresa entraba en crisis, la Junta regaba sus procesos de despido con ayudas a los trabajadores. Incluso incluía partidas para trabajadores que jamás habían puesto un pie en la empresa, creando una red clientelar que salpicó a unas 200 personas, incluida la Junta de Andalucía de arriba abajo. Los expresidentes Chávez y Griñán son los perfiles políticos más conocidos de esta trama, pero hay un sinfín de cargos afectados por la sentencia que hemos conocido hoy del Supremo. Muchos de ellos no van a poder volver a las instituciones en una larga temporada. El caso más conocido, ya lo hemos dicho, es el del expresidente Chávez, condenado a 9 años de inhabilitación, aunque también hay otros. El que fuera su mano derecha como vicepresidente de la Junta, Gaspar Zarrías, tampoco va a poder volver a la política, y la misma suerte ha corrido Magdalena Álvarez, la que fuera ministra de Fomento con Zapatero, también es consejera de Economía y en Andalucía, ha sido inhabilitada 9 años sin poder acceder al cargo. Sí. Bueno, miren, solamente la comparación permite el equilibrio y la estimación de las cosas en sus justos términos. Y claro que esta sentencia de
Griñán y de Chávez, pues tiene que ser comparada. ¿Comparada con qué? Pues con otro tipo de condenas por casos de corrupción. Nada se puede comparar con el importe de los ERES, 680 millones de euros. Es verdad, pero claro, hay que ver qué les pasó a los que hicieron qué cosa. El caso, por ejemplo, de Iñaki Urdangarín. Elegía la prisión en la que se le encerró, pero cumplió. O casos más lacerantes como la condena a la esposa de Luis Bárcenas, que por cierto siempre dijo judicialmente que no sabía en qué andaba su marido y que aún está en la cárcel. Vamos con la comparativa. Seguramente recuerden esta imagen, la de Iñaki Urdangarín entrando en los juzgados de Palma. El exmarido de la infanta Cristina entró en prisión por cometer delitos de malversación, prevaricación contra la administración y la fiscalidad y por tráfico de influencias en el caso NOS. Condenado a 5 años y 10 meses de prisión, cumplió apenas 4 en las cárceles que él mismo escogió. En marzo obtuvo la condicional, por lo que quedó suspendido de cualquier otra vista judicial. Y también recordarán a Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Imputada por su implicación en la trama Gürtel, ingresó en 2020 en la cárcel de mujeres de Alcalá Meco para cumplir con una condena por blanqueamiento de dinero de casi 13 años de prisión. 2 ejemplos que dejan de manifiesto que con la justicia hay quienes cumplen, pero también quienes pretenden quedar impunes de sus responsabilidades. Este es el caso del expresidente andaluz José Antonio Griñán, que ha sido condenado a 6 años y 2 días de cárcel por el alto tribunal, y todo ello por su implicación en la mayor trama de corrupción política vista en la historia de España. Su defensa insiste en que la sentencia es claramente injusta, incluso el mismo presidente de Castilla-La Mancha. No conozco los argumentos de la Fiscalía, pero tengo una convicción absoluta de que el señor Griñán es una persona íntegra desde el punto de vista moral, que nunca ha jugado a llevarse un duro. Los fallos a veces tardan en llegar, pero tienen que tender a ser justos, y estoy convencido que con el señor Griñán y también, aunque no se pide cárcel, por lo que me pregunta, con el señor Chávez, quedarán totalmente exonerados de responsabilidad penal. Las declaraciones de García Paje van en línea además con lo que exigen sus abogados, y es que Griñán puede evitar ir a prisión planteando un recurso de amparo ante el mismo Tribunal Constitucional e incluso implorando un indulto al gobierno. Esta sería la última alternativa en la que alegarían los criterios de edad del afectado y los años de servicio público para evitar ir a la cárcel. La cuestión en este punto es si el mismo Pedro Sánchez puede o no conceder el indulto a un presidente de su propio partido por participar del reparto ilegal de millones de euros de dinero público. Bueno, la oposición no ha tardado en entrar a valorar esa condena a Chávez y a Griñán. Alberto Núñez Feijóo ha querido marcar distancias totalmente con Pedro Sánchez. El líder del PP ha insistido en que no va a hacer sangre con este asunto y no va a utilizar la sentencia de los ERE para dinamitar a su rival político, como hizo en su día Pedro Sánchez. Yo no voy a usar en ningún caso, por demoledor que sea, aunque este sea el más grave de los 40 años de democracia. Sé que lo hicieron contra nuestro partido, que incluso el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, lo fue por una sentencia muchísimo menos grave. Eso a mí no me va a condicionar, porque, insisto, mi objetivo es no ser Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha azotado inmisericordiamente al Partido Popular con algunas palabras y algunas afirmaciones verdaderamente gruesas, como por ejemplo un día desde el hemiciclo dijo aquello de que hoy los mangantes ya no están en el gobierno, como ocurría con el Partido Popular. Bueno, durante la campaña de las andaluzas, de las elecciones autonómicas andaluzas, Sánchez dijo verdaderos disparates. Está la corrupción financiera, la de la Gürtel. Hay otra corrupción que es la corrupción política, que es la utilización de las instituciones públicas, como hemos visto, por ejemplo, tratando de crear estructuras parapoliciales para perseguir a adversarios políticos, en definitiva la operación Kitchen. Pero lo que sí que es cierto es que todo lo bueno que ha pasado en Andalucía ha venido de la mano del Partido Socialista y también del apoyo de los andaluces. La falta de principios del Partido Socialista ha vuelto a quedar patente este martes. El líder de la formación en Andalucía, Juan Espadas, ha defendido la honorabilidad de los expresidentes andaluces, recordemos que ya lo hizo durante la campaña, y la nueva portavoz de Ferraz, Pilar Alegría, ha insistido en que no se llevaron ni un euro. Tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, la ministra de Educación le ha pedido pudor. Ni Griñán ni Chávez. Que ellos
en ningún momento se beneficiaron personalmente de nada. Reitero, de nada. Al señor Feijóo, al Partido Popular. Lo primero que les pido es pudor, porque esta mañana mismo ha hecho usted una rueda de prensa en una sede que está pagada con financiación ilegal. Bueno, la verdad es que Inés Arrimadas, la lideresa de Ciudadanos, hacía hoy una pregunta, una especie de pregunta-reflexión que compartimos muchos españoles. ¿A qué viene ahora la defensa cerrada del PSOE de estos ya condenados en firme por el Supremo? Gracias a Ciudadanos estos señores no están todavía con un cargo en Andalucía, porque fuimos nosotros los que exigimos que se fueran. Y desde luego es increíble que el PSOE les esté defendiendo hasta el final, porque aquí el bipartidismo siempre, si la corrupción es de su partido, nunca critican nada. Si esto fuera de otro partido, del partido del Frente, vamos, estaría ardiendo Troya. Nunca antes dos expresidentes del PSOE y a la vez de la Junta de Andalucía han sido condenados por corrupción. Nunca antes. El primero presidió el PSOE 12 años, es el caso de Manuel Chávez. El segundo tan solo 2, pero también lo hizo. Pero todo eso queda ahora ensombrecido cuando se evidencia lo difícil que resulta acabar viendo a un político de primer nivel ingresar en prisión por sentencia judicial, respetando todos sus derechos. La sentencia de hoy es dura. Dice, por ejemplo, que los condenados eran plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad de los hechos que se juzgan. Sin embargo, el PSOE sigue empecinado en que no se metieron un euro en el bolsillo. Pero, ¿qué tiene que ver eso con que se produjera malversación de dinero público, con que se beneficiara con ese dinero a la familia socialista? ¿Qué tiene que ver eso con que se prevaricara en el cargo produciendo esos canalones por el que salía el dinero público de la Junta Andaluza? 11 años hemos tardado hasta llegar a la confirmación de la sentencia en el Supremo y eso no va a ser todo, porque la defensa de Griñán nos anuncia ya la petición de indulto al Gobierno, lo cual sería un escandalazo para Sánchez, y también anuncian un recurso al Constitucional, un Constitucional que está, vamos a decirlo suavemente, en obras, a ver si en septiembre el Gobierno consigue alterar sus mayorías y poner magistrados afines. Ahora entendemos por qué quería esto el Gobierno, ¿verdad? En el alto tribunal, en el Constitucional, deberán aceptar o no el recurso del señor Griñán. Por cierto, el 95% de los recursos de amparo en el Constitucional vienen siendo rechazados, pero claro, aquí como hablamos de un político, pues ya veremos. Y la justicia catalana, en este caso, ha confirmado hoy la apertura de juicio oral a Laura Borràs. La presidenta del Parlamento catalán está acusada de fraccionar contratos para beneficiar a un amigo cuando era presidenta de la institución de las letras catalanas. Según el reglamento del Parlamento, la apertura de juicio oral por delitos de corrupción activa inmediatamente el botón de expulsión de la presidencia de la mesa, aunque está por ver si Borràs se atrinchera o no en el cargo. De momento, el PSC, Esquerra y la CUP ya han anunciado que votarán a favor de su suspensión. Vamos a hablar de encuestas si se produjeran elecciones hoy. La encuesta es de un periódico de izquierdas, el Diario Público. ¿Y qué dice? Pues que el Partido Popular ganaría las elecciones, le da al PP 128 escaños, que el PSOE se quedaría en segundo lugar y le da 97 escaños, que Vox obtendría 54 escaños, 2 más de los que tiene ahora, y que Unidas Podemos tendría 26. Por cierto, por acabar la ronda, Más País tendría 2 diputados. Bueno, y no queda tanto para esas elecciones. Sánchez ya está engrasando esa maquinaria electoral de cara a las próximas citas en las urnas. El presidente gastará, atención, 9 millones de euros en una campaña de sensibilización fiscal. Moncloa quiere sacudirse así las críticas del Partido Popular y convencer a los españoles de la importancia de pagar más impuestos en un momento en el que las arcas públicas, por cierto, han recaudado más que nunca. No es la única campaña que ha engordado en los últimos meses la Moncloa. En lo que va de año, el Gobierno ha aumentado en 150 millones de euros el presupuesto de publicidad.
Y en economía vuelve a ser noticia hoy el precio de la luz. La electricidad sube mañana un 4,7% y vuelve a superar la cota de los 250 euros el megavatio hora. Mañana pagaremos, aquí lo vamos a ver, 250,16 euros de media, mientras que hoy los precios bajan un poco y se sitúan en torno a los 238,88 euros el megavatio. El tope al precio del gas que impuso el Gobierno ha rebajado ese coste energético, pero la luz sigue estando por las nubes. Si lo comparamos con hace un año, en julio de 2021, la media estaba en torno a los 83,33 euros. Acuerdo en Bruselas gracias a las famosas excepciones para que salga adelante un plan de últimos recortes para la hipótesis de que no llegue más gas ruso en algún momento. Los 27 se comprometen a reducir un 15% el consumo global de gas en la Unión Europea, pero admiten que España y algunos otros países del sur tengan una excepción. Nuestras restricciones en caso de que falte el gas ruso dicen que se estiman en el 7-8% como mucho. Otras fuentes comunitarias dicen que si se corta del todo el gas ruso, el 15% se va a imponer y en todos los países europeos. La Unión Europea alcanza un acuerdo de mínimos para reducir el consumo de gas hasta un 15% en previsión de que Rusia corte el suministro. Bruselas se ha visto obligada a flexibilizar sus medidas ante el desacuerdo de varios países miembros, que podrán finalmente acogerse a derogaciones según sus posibilidades. Un gran alivio para la titular de Transición Ecológica, que se opuso al plan de la Unión Europea desde el primer momento. Nuestros industriales y nuestros consumidores no deben sufrir las consecuencias de algo por lo que han estado pagando durante muchos años, que es nuestra propia seguridad de aprovisionamiento, nuestra propia seguridad de suministro. Teresa Ribera ha acudido optimista al Consejo Europeo con un plan basado en la realidad de cada país. Cuento con que tendremos un objetivo de reducción, no del 15, sino significativamente por debajo, porque si se trata de un paquete de solidaridad, lo que tenemos es que combinar las distintas medidas de solidaridad. El reglamento recoge una larga lista de excepciones a las que podrán acogerse países con poca conexión con el resto de Europa, pero en cambio tendrán que facilitar el uso de las infraestructuras al máximo de su capacidad. En el caso de España, el objetivo de Bruselas se reduce a la mitad, en torno al 7 u 8% por su falta de interconexiones y su capacidad para distribuir gas natural licuado al resto de la Unión Europea. Un pacto de mínimos con los que Bruselas pretende recomponer la unidad perdida frente a la presión energética de Vladimir Putin, aunque veremos si a la larga la lista de excepciones no pone en peligro la eficacia de la norma, ya que si Rusia finalmente llega a cortarnos el suministro, el acuerdo del 15% será obligatorio para todos los países. Bueno, prescindir del gas ruso es un escenario cada día más evidente. Rusia ha anunciado un nuevo corte en el suministro a Alemania a partir de mañana. La empresa gasista Gazprom alega problemas de mantenimiento, aunque Berlín asegura que se trata de un nuevo castigo a Occidente. El ministro alemán de Economía ha afirmado que Rusia está rompiendo contratos y culpando a otros, mientras que afirma que Putin está jugando a un juego engañoso en el margen de la reducción a la mitad del suministro de gas actual a través del gasoducto Nord Stream 1 por parte de Gazprom. Y es que la empresa gasista rusa ha informado que a partir del miércoles reducirá a la mitad el suministro actual, aludiendo a la revisión de una nueva turbina como ya pasó hace semanas. El gasoducto actualmente opera un 40% de su capacidad, con lo que a partir del miércoles se reducirá un 20%, lo que supone unos 33 millones de metros cúbicos de gas por día. Berlín argumenta que los cortes son simplemente un castigo de Rusia por las sanciones, y el ministro ha asegurado que Alemania está trabajando para reducir el consumo de gas. Vamos con más noticias. CIS, empresa de CIMIC, ha lanzado una OPA amistosa para adquirir la empresa constructora australiana MACA por 242 millones de euros. La oferta anunciada es de 0,70 euros por cada acción de MACA. El Consejo de Administración de esta compañía ha recomendado de forma unánime aceptar la oferta en ausencia de una propuesta superior. Bueno, y como cada día actualizamos la situación en Ucrania, Rusia ha vuelto a centrar sus ataques, como en las últimas horas, en el Mar Negro, en la misma semana, ojo, en la que se espera que se retome desde estos puertos la exportación de los cereales. Moscú habría bombardeado este martes las infraestructuras portuarias de la región de Mykolaiv y además habría vuelto a atacar con misiles Odessa, después ya de ese bombardeo del pasado sábado. Ucrania, a pesar de todo, confía en retomar esta misma semana la exportación de grano desde el puerto
puerto de Odesa, tal y como se pactó con Rusia la semana pasada. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que Rusia está utilizando la energía como si fuera un arma de guerra, al mismo tiempo que le pide a la Unión Europea que redoble o que produzca una nueva tanda de sanciones europeas contra Moscú. Bueno, y los incendios siguen acaparando titulares este verano. El fuego ha dejado a su paso casi 200.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año. Ojo, porque casi el 95% de los incendios son provocados. Siguen los incendios y las alertas en España. En las últimas 24 horas, hasta 7 provincias tendrían hectáreas quemadas, principalmente en la zona de Carcastillo, en Navarra, Almonte en Huelva y Malagón en Ciudad Real. Pero estos datos no son los peores. Si echamos un vistazo a los últimos 7 días, encontramos muchos más incendios, especialmente alrededor de Valdeorras, en Galicia, Ateca, en Zaragoza, y la Sierra de Culebra, en Zamora. En total, 14.000 hectáreas quemadas en Aragón y 30.000 en Zamora, un 3% del territorio de toda la provincia. Afortunadamente, la Junta de Castilla y León ya ha rebajado a nivel 1 de alerta y se espera que la situación se calme en los próximos días. Mientras tanto, Sánchez comenzaba la semana pasada nombrando a un único culpable. Quisiera trasladar una evidencia, y es que el cambio climático mata. Pero no es así. Cabe recordar que el 96% de los incendios en España son provocados. Y anoche, en Saminares de Arlanza, Burgos, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 47 años como principal sospechoso del incendio forestal de la zona. El presunto autor habría originado la quema al hacer uso de una cosechadora fuera del horario permitido. Esta mañana la juez la ha puesto en libertad sin medidas cautelares. A esta persona se le suma el detenido en la mañana del lunes en Cataluña por presuntamente provocar el incendio con 3 focos entre las zonas de Móra de Ebre y Corbera de Ebre, en Tarragona. Por otro lado, la Fiscalía investigará al consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, por el incendio de Sierra Culebra. Comisiones Obreras ha trasladado una denuncia en la que instaba a depurar posibilidades. Por su parte, la oposición castellana ha pedido la dimisión de Quiñones. Ustedes lo que hacen es únicamente diseccionar. De todo ello vamos a ver aquí qué podemos hacer para atacar a la Junta de Castilla y León. Y ya de entrada, 2 días después, pido la dimisión del consejero, sin más. Aunque eso sí, tanto la izquierda como sindicatos no tienen intención de culpar al resto de consejeros de comunidades afectadas en las que gobierna el PSOE. Allí es culpa del cambio climático. El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, lo cual en la práctica es flexibilizar las condiciones de acceso de entrada al mercado de trabajo español a miles de inmigrantes. Por ejemplo, a los que vienen en fase de formación para, dicen, que ocupar puestos de trabajo de mano de obra que ahora mismo pues, no se encuentran. España pasa por un momento donde sectores como la hostelería o la agricultura ofrecen puestos de trabajo, pero muchos parados no los aceptan por sus condiciones. Todo ello en una situación donde una dura inflación azota a la nación, con los precios al alza y la gasolina y la luz batiendo récords. Para completar estas vacantes en los empleos, el Gobierno aprueba este martes una modificación del reglamento de extranjería, facilitando que ciudadanos extranjeros puedan incorporarse al mercado laboral de España y así ocupar estas plazas. Esta modificación va a permitir que inmigrantes que lleven 2 años en España, que quieren acceder a la formación en profesiones deficitarias y en situación irregular, lo puedan hacer, y si tienen un firme compromiso podrán conseguir el permiso de residencia en España. Unas facilidades que se dan en un gobierno que, desde que lo preside Sánchez, más del 70% de inmigrantes ilegales que han llegado en la última década a España han sido con él. Si cogemos datos oficiales, en la última década más del 70% de la inmigración ilegal que ha llegado en los últimos 10 años, más del 70% de esa inmigración ilegal ha llegado con Pedro Sánchez, y estamos hablando de más de 200.000 inmigrantes ilegales. Un país donde el 29,6% de los españoles menores de 25 años se encuentran en paro, el peor dato de los 30 países que conforman la lista de la Unión Europea. El gobierno quiere traer más extranjeros en vez de incentivar a los españoles a ocupar estos puestos, y el Foro de Davos asegura que estas medidas mejorarían la economía notablemente. Verdaderamente, el objetivo detrás de esta medida es atraer a personas extranjeras con expectativas salariales más bajas que un español y hacer que la economía siga circulando. Básicamente, la política de inmigración de España no está dictada por sus intereses nacionales, sino por agendas globales marcadas desde fuera. Están convencidos de que la inmigración es una oportunidad para el crecimiento de España y para la sostenibilidad del sistema de pensiones. De hecho, quieren traer a 250.000 personas hasta 2050 para supuestamente mejorar la economía. Pero ¿qué pasa con esos españoles que están en el paro? ¿Realmente el gobierno piensa en ellos?
Bueno, y hoy día 26 de julio, coincidiendo con Santa Ana y con San Joaquín, celebramos en España el Día de los Abuelos. Desde aquí nuestro reconocimiento, nuestro homenaje por ese papel que desempeñan en nuestros hogares y después de estos meses tan duros en los que han jugado un papel fundamental en nuestras familias. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí, les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los abuelos. Y mañana volvemos a la misma hora.